Hablamos sobre la meditación y eso es justo con lo que quiero retomar. Quiero hacer énfasis en el hecho de que la meditación es solo una herramienta, es una herramienta que tenemos a nuestra disposición. Voy a hablar un poco sobre las sensaciones, que es algo importante que se puede hacer mientras se medita para poder tener acceso a la conciencia. Y la sanación. Quiero darles algunas definiciones de otras cosas que hemos platicado para poder hacerlas un poco más concretas y claras para ustedes. Y con eso llegaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a suponer que ya aprendiste a meditar, que te das cuenta de que no es algo que tienes que hacer, sino más bien es algo que tienes que dejar que suceda. Simplemente dejar las cosas ir y dejar que suceda, es decir, controlar la intención para que no estemos pensando en cualquier cantidad de cosas y dejemos de hacer este muestreo de pensamientos que normalmente atrapan nuestra intención. Cuando llegamos a ese punto de estado de la conciencia, sencillamente nos sentimos como que existimos. Esa es la sensación que tenemos. Estarás tú consciente de que estás en el aquí, en el ahora, y nada más importará. Puede ser que escuches que un camión pase, pero no vas a estar pensando, ay, qué camión y qué ruido tan fuerte. Ese es precisamente el punto, que no lo piensas. Es algo que está ahí, en el fondo, y no representa nada para ti en ese momento. Ese es el punto. Cuando se alcanza ese punto de estado de conciencia, ese es, como les decía, la puerta de entrada a muchas otras cosas. Cuando se alcanza ese punto, la mente ya no está dispersa. La mente ya no está haciendo este muestreo de docenas de cosas, sino que está enfocada en un solo lugar. Y no se frustren si es que les cuesta trabajo mantenerse dentro de este estado. Toma mucho tiempo y toma cierta experiencia aprender a nada más existir en ese punto de estado de conciencia. Algunas disciplinas de Oriente, ese es precisamente su objetivo, ese es el punto final. Trabajan y trabajan y trabajan para poder alcanzar esta experiencia de estado de conciencia, y una vez que llegan ya están ahí, se quedan ahí y lo viven, lo experimentan y se acabó, porque es un estado pues muy relajante, es un estado muy agradable, todo está bien, se siente muy, muy pacífico, se obtiene mucha energía cuando se hace eso, cuando se permanece en ese estado durante un tiempo. Pero desde mi perspectiva, ese no es el punto final, ese no es el objetivo que estamos tratando de alcanzar, ese nada más es el primer paso, ese nada más es la puerta de entrada. Cuando llegamos a esa puerta de entrada, la intención se vuelve clara y podemos estar muy enfocados. Y entonces ustedes pueden pensar, si dejo ir mi intelecto, ¿quién soy? ¿Qué soy cuando estoy ahí? Y eso es porque nosotros solemos definirnos como nuestro intelecto. Nosotros consideramos que nuestro intelecto es quién somos. Pero en este estado del ser solamente se experimenta, no se juzga, no se cuestiona, no se analiza, no se pregunta, ¿lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal? O escuché ese camión y pensé en el camión, hoy no, me equivoqué. Hay que dejar ir todo eso y solamente experimentarlo. Es solo una experiencia. Pero se puede tener conciencia de que no es el tiempo de temer. Cuando se preguntan si lo estoy haciendo bien, ese es su ego hablando, ese es el temor. Se puede tener conciencia que no esté vinculada al temor y está directamente relacionada con la intención. Y vamos a suponer que cuando se llega ahí, lo que se hace es tratar de sanar a alguien, y ese alguien puede ser tú mismo. Voy a sanar un cuerpo, un elemento físico. ¿Cómo se hace eso? Hay unas lecciones de cómo hacer eso, y mucho lo que se aprende tan solo en el camino de llegada ahí. Usamos herramientas, inventamos herramientas para poder ayudarnos a enfocar nuestra intención, pero nada más hay un ingrediente activo, y ese es la intención enfocada en la conciencia. Ese es el ingrediente activo. Todo lo demás son nada más trucos, herramientas, espejitos. Son las herramientas que nosotros usamos para ayudarnos a enfocar esa intención.
Esta es una realidad virtual y probablemente han escuchado el término de sanadores. Una de las formas en las que la gente sana es utilizando luz, y a lo mejor han escuchado esto de dar luz. Muchas veces es darle luz a algo que quieran ustedes sanar. Recuerden esa idea, esta metáfora de ir hacia la luz. La luz tiene un poder especial. Lo primero que hay que hacer es diagnosticar. Entonces escojan al sujeto que quieren sanar e imagínenlo como si fuera una galletita de jengibre. No nos importan los detalles, el punto es pensar en símbolos, en metáforas. No estamos creando imágenes fotográficas. Este es un ser humano simbólico, con una cabeza simbólica, brazos y piernas simbólicas, como si fuera una figura dibujada con palitos o si fuera una galleta. No tiene que ser claro, se visualiza y entonces se tiene una intención, y se tiene una intención que dice: yo tengo la intención de que esto represente, y doy el nombre o doy alguna instrucción de la persona. Esto representa el cuerpo físico de Suzy Q. Y entonces ya se hizo esa intención. Con esa intención, ese símbolo se convierte en una metáfora de Suzy Q. La siguiente intención va a ser: pues yo pretendo que todo lo que no sea sano, saludable en el cuerpo de Suzy Q se muestre como puntos oscuros, puntos negros. Mientras más poco saludable sea, entonces será más negro, y entonces podrán ustedes obtener una gama de grises hasta llegar a negro. Y ustedes pueden decir: quiero que todo lo que sea sano en el cuerpo de Suzy Q que sea blanco. Y entonces ya tienen esa intención, la enfocaron, y lo que acaban de definir es precisamente una herramienta para poder comunicarse con el sistema más amplio de conciencia, con la base de datos. Y definieron cuál era el formato en el que ustedes lo verían, es decir, oscuro es enfermedad y blanco es saludable. Están creando una herramienta. Y ahora lo que van a querer hacer es modificar la probabilidad de que esa área negra realmente empeore. Ustedes en realidad lo que quieren es que no se vuelva más oscura, que no empeore, sino que mejore. Entonces, desde esta ventana de su mente ven esa imagen negra, esta zona negra, y la eliminan. Y la pueden mandar a donde quieran, porque estas solo son imágenes que ayudan a enfocar su intención. Hay gente que utiliza, por ejemplo, un rayo de luz blanca que entra hacia esa área negra y hace que desaparezca. Quizás la quema o algo así. Pueden utilizar lo que ustedes quieran, porque la herramienta no es el punto. No hay tal cosa como la luz. La luz no existe, es una metáfora. No existe la energía. La energía es una metáfora. Lo único que existe es la información, los datos. Y es una realidad basada en la información. La luz es una metáfora. La energía es una metáfora. La energía es nuestra metáfora para algo que causa un efecto, que produce un efecto. Esa es la energía. Si algo produce un efecto, pues es energía. Y entonces en su mente van a decir: pues quiero poner energía luminosa en esa área negra, y eso les ayuda a ustedes a enfocar su mente, a pesar de que la luz y la energía son nada más herramientas. Ven cómo estamos desarrollando una herramienta, estamos definiéndola, estamos definiendo lo que hace, definiendo la información, colocando una interfase y enfocando nuestra intención en eso. Nuestra herramienta nos está ayudando a enfocar esta intención para lograr lo que buscamos. Entonces, se hace eso de cierta forma en su mente. Utilizan un rayo de luz, pueden a lo mejor tomar una antorcha y quemarlo, pueden agarrar una aspiradora de mano y aspirarlo, pueden ponerle ácido, o pueden, no sé, pueden quitarlo y echarlo a la basura, lo que ustedes quieran hacer. Está bien, porque es una herramienta para ayudarse a enfocar su intención. Ahora, asegúrense de que sus propias herramientas no los confundan, no se vuelvan problemáticas. Hay veces que la gente piensa: pues lo único que yo puedo hacer es traerlo hacia mí, es decir, se los quito a ellos y me lo traigo a mí. Esa es una intención. Si ustedes tienen la intención de transferirlo desde ellos hacia ustedes, puede que lo logren, y eso no es muy buena idea. No quieren hacer eso. Otras veces la gente, porque considera que no son competentes o que no tienen suficiente pericia, como son muy débiles,
y no tienen capacidad, pues consideran que hay un ser más fuerte y dicen, pues aquí está, no sé quién sea, algún espíritu poderoso, y le piden al espíritu poderoso, puedes deshacerte de esa parte, de esa cosa negra, y entonces este ser poderoso quita esa parte negra. Está bien, es solo una herramienta. El único ingrediente activo es su intención. Como quiera que quieran ustedes manejar esa intención y enfocarla, ya sea a través de otro ser, a través de utilizar un soplete o un rayo de luz, un basurero, no importa, ustedes lo pueden hacer. Otra forma en la que la gente suele confundirse con su propia intención es que dicen, quiero hacer cirugía, quiero ir y hacer las cosas, y después cuando terminan lo piensan y dicen, híjole, pero yo me llevé mi energía y la mezclé con sus cosas malas y a lo mejor yo pueda contagiarme. ¿Cómo se llama eso? Temor. En el momento en el que ustedes tienen un temor y lo convierten en una intención, puede que logren que eso suceda, porque pueden modificar la probabilidad hacia lo negativo al igual que hacia lo positivo. Entonces, si utilizan ese tipo de herramientas, la intención tiene que ser que primero se pusieron sus guantes para evitar contaminarse, como cualquier buen cirujano haría. Todos estos son juegos mentales, son sencillamente juegos mentales que nos ayudan a enfocar nuestra intención, pero si no tienen cuidado, se pueden confundir con su propia intención y pueden producir miedos que después les crearán más problemas. Y entonces crearon problemas para ustedes mismos. Entonces sean muy listos en cuanto a sus intenciones. Háganlo fácil, háganlo sencillo, sencillamente eliminen la parte negra. Si quieren, nada más díganle, a ver, zona negra, ponte blanca. A lo mejor pueden agarrar una varita mágica, o pueden utilizar polvos mágicos, o pueden a lo mejor silbar un silbato y decir, con el momento en el que suene se va a deshacer la parte negra. Yo nada más estoy inventando cosas, pero eso es justo lo que ustedes pueden hacer. Tener herramientas para enfocar su intención. La intención es sana. Tu salud debe mejorar. Esa mancha negra, ese punto negro, ese problema debe desaparecer. Y entonces toman esa intención y las hacen un símbolo con esta luz, la zona negra, la energía, porque así es como ustedes están acostumbrados a trabajar. Creen que si no hacen algo, entonces no va a pasar nada, porque normalmente nosotros así lo creemos, así funciona nuestra realidad virtual y por lo tanto esa es nuestra creencia. Entonces, si yo les digo, hagan su intención y díganle a la cosa negra que desaparezca, pues casi nadie lo puede hacer, porque no sienten que eso funcionaría. Ellos creen que tienen que hacer algo. Entonces, bueno, si es necesario, haz algo. Saca tu rayo de energía y desaparécelo. Hazlo, es una herramienta. No se centran demasiado en la herramienta. A veces la gente idea herramientas y esas herramientas se convierten en algo sagrado y luego le enseñan el uso de esas herramientas a otras personas y la herramienta es más importante que cualquier cosa y luego se están peleando por quién tiene las mejores herramientas o las peores herramientas, los buenos símbolos. Si mi estrella David es mucho más fuerte que tu cruz, por ejemplo, ¿no? Entramos en todo este tipo de locuras o cosas sin sentidos, pero son solamente herramientas, símbolos que nos permiten centrarnos o centrar nuestra atención. De modo que el primer diagnóstico sí implica encontrar esos puntos de oscuridad y esos puntos de luz, deshacerse de lo que sea oscuro y luego asegurarse de que se quede así. Sí, obsérvenlo. Si empieza a regresar, sí, deshángase de ello de nuevo. Y luego tiene que tener la atención de que desaparezca y durante mucho tiempo. Que ese blanco se quede blanco. Y si realmente quieren ser eficaces, necesitan mantener ese pensamiento en su mente y pensar en ello, sí, de manera intermitente durante la siguiente semana. De modo que a todo lo largo de la semana van a pensar en todas esas cosas que volvieron blancas. Eso que volví blanco, sigue blanco, dirijo ahí mi energía. Lo que están haciendo es que cada vez que piensan en ello, están aportando un poco más de energía para modificar esa probabilidad de que esa enfermedad se desaparezca o se vaya. ¿Lo ven? De modo que es eso lo que están haciendo. Es algo acumulativo además. Si ustedes hacen esto 5 veces al día durante un periodo de una semana, tendrán mucho más éxito que si lo hacen durante 5 minutos una sola vez. Hay que seguir haciéndolo. Cada vez que se hace hay un efecto acumulativo, de modo que esa es la forma en la que se sana a alguien. Y no es algo muy difícil de hacer.
es más fácil de lo que se imaginan. Pueden ustedes modificar la probabilidad con su mente. De modo que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando hagamos la práctica meditación aquí al final, sí, tendrán la oportunidad todos de experimentar esto en todo este grupo, sí, porque en grupo además, sí, todos estarán interconectados, sus intenciones se va a entrelazar con los de los demás y eso les ayudará a surgir mejor. Ese es un buen punto de partida y mientras lo hacen y a medida que vayan sintiendo que se centra su atención y que sí, y que pueden hacerlo, o sea, fíjense a una persona como objetivo para que ayuden a que sane y ya después hablen conmigo o entre ustedes de cómo fue la experiencia. Esos son los principios fundamentales de la sanación mental. Recuerden, el único ingrediente activo es su intención. El resto son herramientas. Ahora bien, la única forma en la que algunos se pueden sanar es tocándolos con las manos. Bueno, porque están convencidos de que existe alguna energía que surge de sus manos y pasa por el cuerpo y si no lo tocan el cuerpo no funcionará. Si eso es lo que crees, eso es lo que vas a obtener. ¿Por qué? Únicamente pueden centrar su intención con un foco intenso si lo hacen así porque eso es en lo que creen. De modo que mantengan no complican sus creencias, si no complican sus herramientas, o sea, que manténganlas en un nivel simple y fácil. Otras personas piensan que la única forma de hacerlo es a través de un proceso largo. Para empezar, primero tienen que relajarse, relajan, o sea, los dedos de los pies, los de la mano, luego en la mente, o sea, queman incienso, tienen una estatua de Buda, cruzan las piernas y empiezan a meditar con la música adecuada y tienen todo este ritual y luego ya pueden sanar, ¿sí? Ya que tienen todos los ingredientes correctos, ese proceso ya en marcha, ¿sí? Porque es un ritual necesario. Ni siquiera necesitan relajarse, necesitan sencillamente poder cambiar, modificar su intención, de tal forma que no se ocupen más de esta realidad, se liberen hasta llegar a este punto de conciencia. En ese punto, al llegar a ese punto, son una entidad libre, pueden poner su cuerpo y su mente donde quiera tenerla, ¿sí? Y si es la sanación, obtendrá resultados. La primera vez que lo intentes, a lo mejor los resultados son limitados, ¿sí? Entre más lo hagan, mejor serán, ¿sí? Como en cualquier otra cosa. La primera vez que se sentaron detrás de un piano o se sientan detrás de un piano, no esperan tocar una sinfonía, no, sencillamente hacen mucho ruido, pero a la larga van mejorando. Esto es exactamente lo mismo, se requiere de práctica, pero no es algo difícil de hacer, sencillamente se requiere de práctica para hacerlo. De modo que eso es todo. El mayor problema que van a experimentar ustedes es el de poder llegar a ese estado o alcanzar este estado de calma en el que todos sus pensamientos se desaparecen, en el que su intelecto, ese que juzga, o sea, se tranquilice y sencillamente ya puedan experimentar las cosas, que ya no piensen las cosas, porque si están pensando en las cosas, si están pensando, ¿es esto la correcta manera de hacerlo? ¿Se siente bien? O sea, ¿me molesta un ruido? No, sí, únicamente están platicando con ustedes mismos y necesitan liberarse de todo eso, sencillamente ser y dejar que el resto de las cosas desaparezcan. De modo que no es una cuestión de hacer, es cuestión de no hacer. Esa es la clave. De modo que esta es la forma en la que pueden ustedes enfocar sus intenciones. Ahora, si únicamente enfoca su intención de manera limitada, únicamente van a tener resultados limitados. Si enfoca su intención de manera muy intensa, de manera muy clara, no hay nada más en su mente a excepción de esa intención y está perfectamente claro lo que quiero y que se van a deshacer de ese punto negro o oscuro, sí. Sus efectos o sus impactos probablemente serán muy intensos también. De modo que estas son algunas de las formas. Esto y la visualización remota son una de las formas de las que una de las diferentes formas en las que pueden crear su propia realidad, pero deben de querer hacerlo y trabajar en ello. Lo que quisiera hacer a continuación, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que hablamos ya un poco o mucho acerca de las de palabras que no hemos definido todavía. A veces el hecho de dar definiciones, o sea, puede conducir a vaguedades y confusiones. De modo que quisiera proporcionarles algunas definiciones más precisas de los términos que estamos utilizando para aclarar más las cosas. Estaba hablando de 5 o 6 palabras en particular que quisiera que comprendieran de manera correcta, o sea, con una definición proporcionada por mí. La primera es la conciencia. Estamos hablando de ser consciente.
sí, consciente de algo, sí. Estamos hablando básicamente de ese estado de conciencia. Conciencia es el conocimiento tanto del yo y lo que otro aparte del yo. Sí, es una sensación de una apreciación y una comprensión de nuestra propia existencia y de aquello que existe más allá de mi yo. La conciencia es capaz de la experiencia y del aprendizaje a partir de esa experiencia. La conciencia es necesaria y buena. Ahora bien, la conciencia no es lo mismo que el intelecto, y eso podría confundir a algunos de ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Dirían algunos. Ya hablaremos de ello. La siguiente es la voluntad o el albedrío. El albedrío sí es el enfoque hacia la consecución de un objetivo, sí, el enfoque para que algo suceda. La intención es la expresión del albedrío o la voluntad activa como parte de esa conciencia. Muy bien. El amor. El amor tiene que ver con lo otro o el otro, y se expresa creativamente como compasión hacia y el interés hacia otros. Se expresa en términos de servicio y valor hacia otros. El amor es conciencia que expresa una intención que puede ser útil para otros. Para ser más precisos, la compasión, el interés en los demás, el servicio y el ser útil a otros son el resultado de la conciencia que actúa con una intención basada en el amor. El amor es la naturaleza fundamental de una conciencia de baja entropía. El miedo. El miedo tiene que ver con el yo. El miedo es creativamente expresado en la forma de ego, convicciones y expectativas. Se expresa en términos del valor para mí. Yo creo, yo espero, yo merezco, yo quiero. Para ser más preciso, el ego y la convicción, el egoísmo y las expectativas son el resultado de la conciencia que actúa en base a miedos, sí, o en una intención basada en miedos. El miedo es la naturaleza de una entropía de conciencia de nivel alto. Un par de definiciones más. El ego. Hablemos del ego. El ego no es sencillamente una conciencia de uno mismo. La autoconciencia no es ego. Como ya lo dijimos anteriormente, un sentido del yo, un sentido de nuestra propia existencia, es parte de nuestra conciencia básica, que es necesaria y buena. De lo contrario, no habría o no existiría una experiencia colectiva o un aprendizaje colectivo. Mientras que el amor, o sea, expresa la conciencia a servicio de otros, el ego expresa conciencia en reacción al miedo o en respuesta al miedo. El ego expresa la conciencia como reacción al miedo. Por lo tanto, el ego es el resultado de la conciencia que actúa, sí, con una intención basada en el miedo. De modo que el ego es el resultado del miedo. Uno comienza con el miedo y ese miedo genera un ego. Es nuestra autoexpresión de ese miedo, el ego. La convicción o la creencia se presenta en el momento que uno quiere saber las cosas, pero no tiene los hechos en la mano. Sencillamente uno cree en algo y en ese momento uno se siente mejor. El no creer es otra forma de creer. Si uno quiere, o sea, saber algo, si el miedo a no conocer y no está dispuesto a descubrir los hechos o a revelarlos, una convicción o una creencia corrige ese problema. Al mismo tiempo, también reduce de manera importante la posibilidad de averiguar las cosas alguna vez. De modo que la conciencia, sí, y ya hablaremos de esto un poco. La conciencia es algo bueno, en otras palabras. En el momento en el que usted llega a este punto de estado consciente, uno adquiere un nivel de conciencia. Y esa conciencia puede expresarse en la forma de dirigir, por ejemplo, su enfoque. Quiero que mi enfoque, por ejemplo, ayude a curar a su psiquio y que sea libre de ese punto negro oscuro. Esa es conciencia al servicio de otros. Si uno llega a ese momento, a ese punto, y la conciencia, sí, está al servicio del ego, reacciona a temores, y en vez de sanar a Susi, le está uno provocando un dolor de cabeza a alguien, una enfermedad a alguien. Sí, eso no es
no está dirigido a otros. Estás tratando de manipular esa parte de la realidad. ¿Sí? Esto se aplica en ambas direcciones. Uno puede crear dolores de cabeza o eliminarlos, y esa es una gran responsabilidad. Si ustedes aprenden eso, es por eso que crecer y ser amado tiene que tener lugar como parte paralela del proceso. El sistema de conciencia te dice la intención mueve las probabilidades y puedes modificar esas probabilidades en dirección hacia lo bueno y aquello que no sea tan bueno. De modo que ustedes tienen que asumir la responsabilidad por aquello que hagan. Si ustedes lo utilizan de manera deficiente y se dedican a dañar a otros y utilizan sus intenciones para engrandar o agrandar su ego, sí, entonces no van a evolucionar. Van a comenzar a perder la calidad de su conciencia, y esa es una cuesta resbaladiza, porque una cosa lleva a la otra y lo último que quieren es llegar a esa situación. De modo que hay mucha responsabilidad implícita, sí, en el sentido de enfocar sus intenciones en esta forma. A veces una de las cosas que permiten corregir la situación de manera automática es que únicamente van a llegar ahí, si se lo puedo poner. Si no lo hacen bien, probablemente tendrán muchas dificultades para llegar a esa situación y hacer todo lo que necesitan. De modo que el sistema se corrige a sí mismo en ese sentido, los va guiando. Y luego, entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es crecer, ¿sí? Deshacerse de esos miedos, deshacerse de ese ego que es el yo en respuesta al miedo. Y la razón por la que asociamos eso con nuestro intelecto es porque la mayor parte de nosotros, como lo dije anteriormente, estamos prácticamente en un kinder o una guardería. Tenemos un gran miedo, nuestro intelecto, nuestra conciencia. Sí, la mayor parte de las veces está expresando miedo, de modo que establecemos esa asociación y pensamos que el intelecto es el enemigo. El intelecto sí tiene que estar tranquilo. En realidad el intelecto está bien, sí, a menos que esté asociado con el miedo. Sí, si no existiera ese ego que está hablando, si no existiera ese ego como expresión de nuestra conciencia o autoconciencia, sí, disociada del miedo. De modo que en realidad no queremos que se deshagan de su intelecto en su totalidad. Queremos que deshagan de esa parte de su intelecto que expresa miedo o temor. Todo ese análisis, el juicio, las dudas, el resto de eso se basan en miedos. De modo que al llegar a esa situación pueden tener su intelecto, ordenar sus pensamientos, sí, para hacer una galletita de jengibre, definir a quién representa esa galleta, escoger sus símbolos y decir si la luz es lo mejor, o sea, lo oscuro no es tan bueno, y así sucesivamente. No sé si esto les da un mejor contexto, o sea, de lo que estamos haciendo. Espero que así sea. La conciencia es algo bueno, pero la conciencia al servicio del miedo es el ego, y de eso nos tenemos que deshacer. Mañana vamos a hablar un poco más acerca de cómo pueden hacerlo, cuáles son las técnicas, cuáles son los procesos para deshacernos del ego, para encontrar o identificar nuestros miedos. La mayor parte de nosotros ni siquiera sabemos cuáles son nuestros miedos. Los miedos, sí, motivan el 80-90% de nuestras decisiones y no tenemos ni idea de cuáles son. Son muy profundos. No están en nuestro intelecto. Algunos de ellos sí, y sabemos cuáles son ellos, pero la mayor parte de esos miedos no lo están. De modo que hay que encontrarlos. El ego es fácil de encontrar. Pueden encontrar el ego muy fácilmente, y una vez que encuentren ese ego, sí, hay que rastrear, o sea, la ruta que lleva al temor, sí, que lo crea. ¿Por qué estoy actuando ahí? ¿Cómo van a encontrar ese ego? Sí, van a encontrar al ego porque no se van a sentir bien. Van a experimentar dolor, van a ver que hay un problema, van a tener dolor. Cada vez que tienen ustedes un sentimiento de ansiedad, tensión, de infelicidad, de ira, de enojo, ¿sí? ¿Nunca se han sentido así? Es broma, lo digo como broma, ¿no? La mayor parte de nosotros nos sentimos así todos los días. Hay cosas que nos molestan, que nos agravan, que nos provocan tensiones, que no nos gustan, nos preocupamos. Todas esas cosas son una expresión del ego, de modo que no es difícil encontrar el ego. La mayor parte de ello, o sea, emerge todo el tiempo o surge en nosotros todo el tiempo, de modo que al encontrar ese ego, al encontrar una de esas cosas que nos provoquen un sentimiento que no sea placentero, ¿cómo pudo decir ella eso de mí? Sí, ¿cómo pudo hacer esto? Eso no es placentero, eso no es divertido. Ese es nuestro ego. De modo que
a lo mejor dicen, bueno, entonces, ¿dónde está ese miedo? ¿A qué le tengo miedo? Sí, miedo a que la gente, o sea, no le cague yo bien, o sea, piensen mal de mí, o sea, necesitan ocuparse de ese miedo y deshacerse de él. Ese es el proceso. Sí, ya están listos para mañana porque mañana vamos a entrar en mayor profundidad a este tema y al hacer la meditación, sí, también hablaremos de la cuestión o veremos la parte práctica de ello. Sí, pero sí, hay muchas cosas que pueden hacer para hacer evolucionar la calidad de su conciencia, encontrar ese ego, ver cómo se asocia con el temor y deshacerse de él. Suena muy fácil, deshacerse de un miedo. Puede resultar muy fácil aparentemente, pero el único antídoto para el miedo es el valor. Una vez que lleguen a ese miedo, sí se esconderán de él, tendrán miedo de enfrentarlo y van a decir, ¿qué miedo? No escucho ninguno, no veo ninguno. Y ese no soy yo, son ellos, y va uno a poner todo tipo de pretextos para no hacerle frente a ese miedo. Y será difícil obligarse a lidiar con ello, pero una vez que tengan éxito hay que seguirlo intentando, cobrando conciencia de nuestras motivaciones. Todo lo que hacen ustedes implica decisiones. Ustedes toman miles de decisiones estos días. Tienen que pensar, ¿por qué tomo esta decisión? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué acabo de decirle esto a esta persona? ¿Por qué? Examinen sus intenciones. Su motivación tiene que ver con su intención a un nivel más profundo, no a nivel intelectual. Hice esto porque quiero que suceda esto o lo otro. No. ¿Cuál es la verdadera intención? Encontrarás, si lo examinan, esas intenciones, y encontrarán el ego, los miedos, y eso será su lista de pendientes. Tienen que trabajar en ello. Tomarán nota mental, en el sentido de no reaccionar así. Con esa persona sea grosera con ustedes, no los van a patear o golpear o enojarse o tomar revancha, no. Tienen que ser más amorosos, incluso preocuparse por ellos, amarlos. O sea, ¿por qué son tan agresivos? ¿Por qué les gusta hacer esto? ¿Qué hice yo? ¿O qué puedo hacer para corregir las cosas de su perspectiva? ¿Por qué estoy provocando esto desde su punto de vista? ¿Por qué motivé esa conducta? Es que tengo yo un miedo propio, y con ello podrán resolver algunos de estos problemas y asumir responsabilidad de todas sus decisiones. De modo que ese es el punto, y la meditación ayuda a este proceso. La meditación los pondrá en un estado en el que podrán estas cosas más claramente, porque los pondrá en contacto con ustedes mismos al nivel del ser, porque le dirán a su intelecto que se vaya a una esquina, se esté quietecito, sentadito, y los dejen ser. Algunas personas, cuando encuentran ese nivel del ser en sí mismos, se enojan porque se espantan, piensan que están perdiendo el control, y porque de eso estamos hechos, de control. Y si pensamos o sentimos que estamos perdiendo el control, nos asustemos porque queremos controlar todo, precisamente porque tenemos miedo. Si no controlamos las cosas, algo terrible sucederá. De modo que no quiero pensar que estoy perdiendo el control, o sea, y si no está mi intelecto para decirme lo que tengo que hacer, la gente se espanta mucho. Sencillamente tienen que trabajar ese miedo, meditando por 5 minutos, como vamos a hacer, a lo mejor inicialmente y luego por 10, pero si lo hacen, tienen que tener esa intención de querer crecer, evolucionar y encontrar un propósito aquí. Pueden hacerlo. No hay una sola persona aquí que no pueda ser buena para sanar a otros. Incluso en 3 meses, si de verdad trabajan en esta habilidad durante 3 meses, pueden volverse buenos para sanar a otros. Claro que no tanto como alguien que lleva 10 años haciéndolo, pero bien, lo suficientemente, o sea, como para saber que están provocando un efecto. 3 meses, o sea, no es tanto. Muy bien. Creo que llegó el momento de hacer la transición al siguiente segmento, que tiene que ver con preguntas y respuestas.